Buenos días. El objetivo de este video es para los alumnos de mantenimiento y reparación de PC de los turnos matutino, vespertino y nocturno del Instituto Manuel Olivares. Les habla el ingeniero Miguel Ángel Solórzano. El día de hoy vamos a trabajar directamente con todo lo que son los componentes electrónicos y sus principales características. En primer plano notamos lo que es una protoboard. Esta es una tabla de pruebas para realizar circuitos electrónicos básicos. Aquí podemos notar en primer plano resistencias en serie y lo que son diodos rectificadores. Recuerden que las resistencias se oponen al paso máximo de la corriente en un circuito. Esa es la principal característica de ellas. Se comportan como una llave de paz, es decir, pueden bloquear completamente el paso de la corriente o disminuir el paso excesivo de la corriente a través de un circuito. En cambio, los diodos tienen una sola polaridad, solamente pueden conducir a un solo extremo la corriente. En el caso de los rectificadores lo que hacen es rectificar la señal que ingresa directamente al circuito para que no haya una sobrecarga de tensión o una caída brusca de tensión y dañar completamente un circuito. Si ustedes notan, la unión que existe directamente de ambas terminales de las resistencias están demostrando que están directamente en serie. Si estuvieran directamente una frente a la otra, estarían en paralelo. Estos se denominan capacitores electrolíticos. Esta es la leyenda que traen los capacitores electrolíticos. Aquí nos dije las características como temperatura, faradiaje. Esta línea blanca que ustedes miran acá es la polaridad, es decir, el negativo del capacitor. El color de la franja puede variar, puede ser dorado, puede ser amarillo, puede ser gris, puede ser blanco, etc. En el momento que tienen que ser soldados, tiene que respetarse esta polaridad dentro del circuito electrónico. Los hay de todos los tamaños y colores. La principal característica de ellos es que son polarizados, a diferencia de los cerámicos que no lo son, es decir, pueden conectarse de una o de otra forma. Aquí lo vemos un poco más en detalle. Él posee directamente dos barras con un dieléctrico unidas en una solución. Si nosotros quitamos esta carcasa, nos vamos a encontrar que la solución todavía existe. Estos que vemos acá son los transistores, ¿ya? Algunos con diferentes encapsulados. Si ustedes pueden notar, el símbolo de los transistores son dos diodos en contraposición, ¿ya? ¿Por qué? Porque se comportan como un diodo. Generalmente pueden permitir el paso de la corriente a través de dos terminales, ¿ya? Pero no pueden variar directamente ese comportamiento. Aquí son dos diodos. Leyendo de la terminal 1 a la terminal 2 es un diodo, y leyendo de la terminal 3 a la terminal 2 también es un diodo. Por eso el símbolo electrónico de los diodos, de los transistores, perdón, son dos diodos en contraposición. Aquí notamos un encapsulado TO120. Este es un fototransistor. Este es un rectificador de señal. Si ustedes se fijan, aquí aparece directamente el código con el que se tendría que ir a comprar al mercado nacional. Todos traen directamente una numeración. En el momento que van a ser sustituidos tiene que ser exactamente la misma. No puede ser un genérico. En este caso tenemos lo que son las bobinas. Para apreciarlas un poco mejor, voy a rotar la imagen. Aquí tenemos una bobina de nido de ferrita, bobina toroidal, bobina de colmena y un transformador, que es la unión de dos o más bobinas. Recuerden que las bobinas generan corriente a través de un campo electromagnético. Cuando ustedes van a medir las bobinas, tienen que asegurarse de que una de las terminales que tenemos acá esté en unión con la terminal roja del multímetro y la otra con la negra en la escala de zumbador. Él tiene directamente que generar un sonido si todas las terminales están perfectas.
Es decir, se tendría que comportar como un ohmmetro. Regresando acá tenemos directamente lo que es un capacitor que no es electrolítico, es un capacitor cerámico. Si ustedes se fijan, tenemos los guarismos, ¿ya? En los guarismos tenemos de que primer guarismo, segundo guarismo y la cantidad de ceros por la que va a ser multiplicado. Por ejemplo, aquí sería 27 por 10.000 y la J, que sería la tolerancia, y este soporta 400 voltios. Estos no tienen polaridad como los otros. Este es un 331J, este otro es el 394J y este que casi no se nota mucho. Estos son cerámicos. Si ustedes se fijan, el material es completamente diferente. No importa en el lugar donde ustedes los coloquen, no tienen polaridad alguna. Generalmente siempre se calcula con guarismo. Esto no es una norma fija de que siempre tienen que traer una letra de tolerancia. Ya hay algunos que solamente los vas a encontrar así, pero en otros casos obviamente sí se necesita la letra de tolerancia. Estos son los circuitos integrados DIP, Dual Inline Package, ¿ya? Paquete en línea dual. Si ustedes se fijan, porque traen doble hilera. Esta muesca que ustedes miran acá y este puntito es el que determina dónde está la terminal número 1. Y donde está la muesca se determina directamente dónde termina la terminal mayor. Este es el código que posee este circuito integrado al momento de ser comprado. Todos poseen un código en realidad. Lo que pasa es que aquí está un poco más borroso. Siempre recuerden que a donde ve el punto es directamente donde comienza a leerse. O sea, esta es la terminal número 1. ¿Bien? Y donde va al lado de la muesca es donde terminaría la terminal mayor. Estas que están acá se llaman hilera de terminales. Estos son los denominados fusibles, que se encargan de cortar el paso de la corriente, pero ellos tienen directamente que cortar un filamento para evitar el paso de la corriente completa a través del circuito. En pocas palabras, ellos tienen que morir para que el circuito siga viviendo y que no sufra mayores daños. Estos son de cristal. Aquí tenemos las resistencias. Estas resistencias son de carbón. Miren, carbón. Esta es una cerámica. Si ustedes se fijan, aquí tienen bandas de colores. Las bandas de colores las tienen que calcular directamente según las normas internacionales que existen, que ya más adelante las vamos a mostrar aquí en el video. Por ejemplo, aquí es verde, café, negro, dorado. En este caso es amarillo, violeta, amarillo, dorado. Aquí tenemos verde, café, naranja, lila. Generalmente siempre recuerden de que las resistencias se leen de izquierda a derecha. Y generalmente a la derecha siempre vas a obtener los colores rojo, plateado y dorado. Más adelante vamos a tomar ese tópico. Aquí están directamente de las más antiguas resistencias que existen. Estas directamente tenían el valor en joules. Generalmente cuando usted está planchando, usted está utilizando resistencia. Cuando usted está subiendo o bajando el volumen de su radio, siempre ocupa resistencia. Aquí están un poco más claras los colores y las formas. Miren, por ejemplo, esta es rojo, rojo, azul, plateado. Esta es directamente café, verde, naranja, violeta. Esta es verde, café, negro, dorado. ¿Bien? Este es un diodo LED o un diodo emisor de luz que lo utilizamos directamente para los teclados, para indicarnos si activamos la mayúscula, si estamos utilizando el bloque numérico. Se trabaja directamente en la escala de continuidad para poder hacer que encienda el LED. Estos que ven acá son fototransistores del tipo C5047 5G4. Este modelo lo utilizan los monitores de 17 pulgadas, por lo general tipo CRT.
Este es directamente un rectificador de señal. Este es un SL2040 PT. Si ustedes se fijan aquí, se nota claramente que el símbolo del transistor son directamente dos diodos en contraposición, porque se comporta como que si fuera un par de diodos unidos. Estas obviamente son las terminales. Recuerden algo muy importante: todo transistor posee 3 terminales, independientemente del tipo de encapsulado, a excepción del TO03. Tenemos directamente base, emisor, colector, pero esto obviamente puede variar según el fabricante. Puede que la base generalmente esté en el centro, pero puede que un fabricante la coloque a la izquierda o a la derecha. Aquí podemos notar un poco más clara algunos de los principales encapsulados. Este es el TO120, que están unidos a un disipador térmico. Voy a rotar la imagen para que todos lo puedan apreciar. Aquí tengo directamente sujetos al disipador térmico de una fuente de poder los 3 transistores, y aquí tengo directamente un fototransistor, un rectificador de señal y un transistor de potencia. Esto que ustedes miran acá son las bobinas toroidales. Recuerden que entre mayor sea la cantidad de espiras, es mucho más potente. Si ustedes se fijan, esta es completamente potentísima. Esta la tenía directamente en una fuente de poder. Esta en cambio la tenía una tarjeta madre de computadora, y estos son transformadores. Miren, transformadores son los que transforman, como su nombre lo dice, transforman la energía recibida en una que pueda utilizar cierto dispositivo. Recuerden que los transformadores es la unión de 2 o más bobinas entre sí. Miren, generalmente siempre hay una bobina de entrada, directamente una línea de entrada y una línea de salida. Estos son nada más y nada menos que los tubos al vacío o válvulas termoiónicas que se utilizaban en los radios, como los más famosos, que son los Siboney, los Caribe, igual que los televisores de la década de los 70s, 80s. Estos eran los padres de lo que hoy conocemos como el diodo. Cuando estos se calentaban es que producían la señal de colección. Aquí los notamos en otro plano. Aquí están todas las terminales. Los 3 son genuinos, son RCA Victor, ya no existen. Este video llega a ustedes gracias al ingeniero Miguel Ángel Solórzano, profesor del Instituto Manuel Olivares. Aquí tenemos en primer plano también lo que son algunos diodos LED o diodos emisores de luz. Recuerden que los diodos, independientemente que sean rectificadores o diodos Zener, generalmente trabajan con un ánodo y un cátodo. El ánodo es el positivo, el cátodo es el negativo. ¿Ya? Ocupa 2 polaridades, solamente a una puede transmitir. Este que tengo yo en mis manos ahorita es directamente nada más y nada menos que un transistor bipolar. El transistor bipolar generalmente es bastante pequeño y tiene una forma semicircular. Miren, es completamente súper fácil de reconocer. Un transistor bipolar de uno que no lo es como los anteriores, los rectificadores de potencia, los rectificadores de señal, RF. Aquí está la vista de perfil o lateral. Ahora miremos las escalas del multímetro, algo súper importante que todos deben de aprender. Para comenzar, esto que ustedes miran acá en este tipo de multímetro que dice ACD es voltaje de corriente alterna. Si usted está seguro que en su casa solamente hay 110, 120, entonces lo puede colocar en esta escala, en 200. Pero yo en lo particular les recomiendo que si van a una empresa grande, siempre colóquenlo en la parte superior, es decir, la escala máxima. En este caso sería la de 750, ya para evitar problemas. Aquí donde yo tengo el selector, aquí sería directamente la escala. ¿Ya? Este es directamente el apagado que tiene el multímetro digital, y estas son las escalas de corriente continua. ¿Ya? Direct Current Voltage. En Direct Current Voltage o corriente continua podemos medir lo que son las baterías, las pilas, etcétera. Por ejemplo, si yo quiero medir una batería o una UPS
Unit Power System, yo tengo que colocarla en la escala de 20. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ella tiene 12 voltios. Entonces yo tengo que colocarlo siempre en la escala mayor. ¿Ya? Independientemente que trabaje en caliente con una fuente de poder y quiera verificar si en el Molex están entrando los 5 voltios del cable rojo y los 12 voltios del cable amarillo, tengo que colocarlo directamente aquí, en esta misma escala que yo tengo en el DCB. Este es un multímetro digital. Este es otro modelo de multímetro digital. Si ustedes se fijan, aquí están las otras escalas que las vamos a utilizar. El HF es para medir transistores. Los transistores generalmente bipolares. En algunos multímetros, entre más grande sea el orificio de entrada, es mucho mejor. Ya, porque podemos medir los transistores de potencia, transistores rectificadores, etc. Este que tienen acá, este símbolo, es para los diodos. ¿Ya? Recuerden que un diodo sano tiene que medir entre 500 y 800, independientemente que sea diodo Zener, diodo rectificador. Esta escala de HF se muestra directamente para determinar las polaridades de los transistores. La PNP es positivo base positivo y la NPN es negativo base negativo. Entonces se coloca las terminales acá siguiendo esta norma y se verifica si, teniendo aquí conectada la primera terminal, se convierte en emisor, este en colector y este en base. Si ella no muestra ninguna señal en esta escala, se coloca directamente en las otras siguientes terminales, entonces se convertiría en colector base emisor. Si él no da señal en ninguna parte de este panel, entonces se pasa a la positiva y se coloca emisor colector base. Si no da resultado, entonces se invierten directamente las terminales y se coloca colector base emisor. ¿Ya? Este símbolo de herradura que tenemos acá es para medir las resistencias, algo súper importante. Las resistencias se miden así. Usted coloca este selector que tenemos acá y lo coloca en el mínimo. Este es el mínimo en este tipo de multímetro. Aquí hay 200 ohmios. Aquí hay 2000 ohmios. ¿Ya? Estos son 20.000. La K vale 1000. 20.000. Aquí hay 200.000. Ya todo esto ya es kilos. Cuando ya entramos a los 2000 kilos, ya estamos hablando de mega ohmios. Aquí ya se convierte en un mega ohmio. ¿Ya? Porque son 2000 kilos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a medir una resistencia de 150. Me tendría que colocar aquí. De 150 ohmios. Si voy a medir una resistencia de 1.5 ohmios, la tengo que colocar aquí en el mínimo. Si tengo una de 2500 ohmios, no la voy a colocar aquí. La tendría que colocar en la escala mayor para que pueda medir mucho mejor. Este es otro tipo de multímetro. Voy a rotar la imagen para que todos se fijen. En este tipo de multímetro, si ustedes notan, siempre ustedes se tienen que guiar, dependiendo de las escalas que van a medir, el nombre de la escala. Aquí ya saben de qué es voltaje de corriente alterna. Aquí el máximo es 750, pero en otros multímetros puede aparecer 600. Si les aparece en esta escala una B pequeña con una virgulilla encima, como que si fuera una ñ, eso significa que también ahí es voltaje de corriente alterna. Aquí tenemos un poco más detallado lo que es los orificios de entrada para transistores. Recuerden que al inicio del curso de mantenimiento y reparación, aquí en el Manuel Olivares, yo siempre en la lista de materiales yo les coloco, por favor busquen multímetros con zumbadores y orificios de entrada para transistores, para que nosotros podamos medir los transistores. Entre más grandes sean los orificios es mucho mejor, porque podemos medir transistores de potencia y rectificadores de señal. Estos que ustedes están viendo aquí también son resistencias, pero estas son directamente de deslizamiento. Estas son conocidas como potenciómetros. Aquí tienen directamente el valor que ellas poseen, en este caso 10 elevado a la 3. Ya, esta no va por bandas de colores, sino va por código. Aquí están las terminales. A medida que nosotros vamos girando este deslizamiento, él va aumentando o disminuyendo la resistencia.
Aquí están las dos vistas del mismo aparato. Esto ya lo habíamos visto, que son directamente los diodos LED o diodos emisores de luz. Sirven para mostrar los eventos a través de señales lumínicas. Este es otro tipo de multímetro, también es digital, y si ustedes se fijan, aquí los orificios de entrada son más grandes, pero aparecen en forma horizontal en lugar de circular. Aquí es el NPN, emisor, colector, base, emisor, y el PNP, emisor, colector, base, emisor. La parte que está sombreada en negro es el HF. Si yo coloco el selector acá, entonces voy a colocar las terminales aquí adentro. Esta es la escala de zumbador para medir las bobinas y los transformadores, y esta que tengo yo acá es la escala de la resistencia. Miren, aquí les aparece 2M, que es 2 megas, ¿sí? Y les aparece el símbolo de ohmiaje. Ahora vemos mucho más claro lo que les estaba diciendo. Si ustedes van a medir una batería, este es el DCB. El DCB se representa directamente con una B pequeña, una línea horizontal y 3 puntos abajo. Aquí colocaría yo, si deseo medir la corriente de los 5 voltios del cable rojo de la fuente de poder, o el de los 12 voltios de la fuente de poder en el Molex, ¿ya? Y la B con la virigurilla, que es la forma como que tiene la ñ encima, se utiliza para medir la corriente alterna, es decir, la corriente domiciliar. Toda la corriente que entra a tu casa cuando encendes el televisor, encendes la grabadora, etcétera, estás trabajando con corriente alterna, ¿ya? Entonces nosotros generalmente siempre trabajamos con 110, 120, pero si asumamos que vamos a una empresa y no sabemos qué tipo de voltaje hay, lo vamos a colocar siempre en la mayor escala. Por ejemplo, aquí está en 600. Aquí aparece mucho más claro lo que les comentaba yo. Estas siglas significan emisor, base, colector, emisor. Miren, y estas son las polaridades: negativo, base, negativo, y esta es positivo, base, positivo. Bien, este multímetro es marca Nippon America. Este otro multímetro se llama analógico. Esto que ustedes miran acá se llama galvanómetro, ya que es donde va el soporte de la aguja. Voy a girar la fotografía para que sea un poco más claro. Ahorita yo tengo puenteado directamente en continuidad. Él tiene que encender el LED. Este es el que nosotros utilizamos generalmente para probar en frío las fuentes de poder. En todo multímetro analógico, generalmente el voltaje de la corriente alterna se representa directamente con el texto en color rojo. En color blanco se encuentra lo que es el voltaje de corriente directa. Ya aquí puedo medir una batería de 9 voltios, por decirlo aquí. Una de 12 voltios la mediría aquí. Si se fijan, las escalas cambian, pero no las siglas. DCB, Direct Current Voltage, voltaje de corriente continua. ACB, voltaje de corriente alterna. No hay ningún problema en eso. Aquí tenemos lo que es la continuidad, y aquí mismo se mide el diodo, aquí donde lo tengo acá. Y en esto, en HF, es para medir los transistores, pero ops, hay un problema. En este tipo de multímetro analógico no tengo para medir transistores. Lo único que puedo hacer es conformarme con la continuidad para saber si la polaridad está bien o está mal. Ya recuerden de que se comporta como un diodo, y esta es la escala máxima de kiloohmio. Miren, aquí yo puedo también medir el voltaje de una pila. Ya recuerden que la unión de varias pilas es una batería, pero una pila, por ejemplo, para encender un Walmart, por ejemplo, estamos hablando de pilas. ¿Bien? Ahora voy a girar directamente acá el galvanómetro, voy a girarlo acá, voy a girarlo directamente